Uno de los misterios grandes que existe es el porqué del temor a la muerte. Mucha gente se pregunta qué ocurrirá después de que nos toque morir. Muchos lo saben en su interior porque la Biblia ya lo declaraba. En Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, todo ser humano sabe que después de esta vida no terminan las cosas aquí, sino que hay algo más, hay una eternidad, algo continúa. Algunos valientemente de repente van a decir, no, aquí se termina todo, el cielo y el infierno están aquí en la tierra. Luego que uno muere, ahí se acaba todo. Pero lo dice muchas veces de labios para afuera. En su interior, cuando está en momentos de angustia, de crisis, cercanos a la muerte quizá, recién viene lo que la palabra de Dios dice, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre razona y dice, no, hay algo más. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8. El apóstol Pablo está en la cárcel y escribe esta carta a Timoteo y le cuenta lo siguiente, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estás preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Por qué este hombre, el apóstol Pablo, quizá era uno de los pocos que manifestaba abiertamente su deseo de que el Señor viniera? Él decía, ya estoy para ser sacrificado, me van a matar aquí. Pero él no tenía miedo a la muerte. Mucha gente tiene temor a la muerte. El apóstol Pablo no tenía temor a la muerte. El tiempo de mi partida ya está cercano, pero no temo porque yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, lo que tenía que hacer en esta tierra, mi propósito ya lo cumplí. He guardado la fe, me he mantenido, he perseverado, he creído en el Señor y eso lo he continuado hasta ahora. Por lo demás, me está esperando la corona de justicia. Sabía lo que venía. Me está esperando la corona de justicia que me dará el Señor, porque Él es un juez justo. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora la pregunta es, ¿y qué cosa es amar la venida del Señor? ¿El creyente amará la venida del Señor? ¿Anhelará la venida del Señor? Algunos de repente en su interior dicen, Señor, por favor no vengas todavía. Tengo que arreglar algunas cositas por aquí. Señor, todavía no es mi mejor momento. Recién estoy acomodando algunas cosas. Hay algunas personas que necesitan escuchar palabras de perdón que yo les tengo que decir. Hay algunas personas que de repente se han cargado de algunas rencillas, odios, resentimientos que yo he provocado. Necesito arreglar cuentas todavía aquí. Señor, todavía no vengas. Algunos están pensando así. Otros dicen, Señor, yo reconozco que casi nunca oro, casi nunca leo la Biblia, por lo tanto todavía no vengas todavía. Yo quiero estar cuando esté como antorcha de fuego encendido, así yo quiero que tú vengas. Queremos que el Señor venga el día que nosotros queremos. No es así. La Biblia dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche que no avisa. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso esta escritura nos invita a estar preparados, a estar velando. Hay que tener cuidado de todas las distracciones que nos ofrece este mundo. Por favor, busquen en Lucas capítulo 21, versículo 34. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 21, versículo 34. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay distractores. Cuidado, vamos a analizar cuáles pueden ser estos distractores. ¿Por qué mucha gente no está velando, no se siente preparada todavía? ¿Qué es lo que está pasando? Lucas 21, 34 nos dice así:
mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien, hay algo que no podemos evitar y que estamos tratando últimamente. Es que es inevitable decir de que el Señor no viene, porque viene, de verdad que viene. Otro, es inevitable poder decir de que no va a pasar nada, sino que realmente estaremos frente al Señor algún día y tenemos que hacer ajuste de cuentas. Esa es la verdad. Entonces, nuestro examen se empieza a tomar aquí en la tierra. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras actitudes van a decir mucho de nosotros. Por lo tanto, es importante ver que no nos distraigamos y no durmamos. ¿Por qué dormir? Estoy hablando alegóricamente, porque aquí lo que indica es velar. Voy a explicar esto. Escuchen. Generalmente, los pueblos tenían sus atalayas. Atalaya significa el vigilante, el que se pone encima de una torre y está vigilando que no vengan los enemigos, especialmente en la noche. Si los enemigos se acercaban por ahí, entonces el atalaya tocaba la trompeta, como avisando a los demás: alístense, prepárense, el enemigo está por entrar, quiere atacarnos el enemigo. Entonces el atalaya sonaba la trompeta. El atalaya ni sabe, el atalaya no dormía en la noche. Mientras los demás duermen, el atalaya estaba despierto. Así también, el Señor hace una comparación, dice: velad, o sea, quédate despierto, quédate alerta, que el enemigo no te ataque. Alerta, firme, como un soldado. Tienes que estar despierto, no duermas. Porque hay muchos que duermen. ¿De qué manera? Como hemos leído aquí, dice glotonerías, dice también embriaguez, los afanes de esta vida. Explico rápidamente. Glotonería, ¿en qué me infiere a mí? Glotonería significa comer sin control, sin cuidado, comer en exceso. Algunos controlan de acuerdo a la balanza, pero cuidado, eso puede ser engañoso. ¿Por qué? Si por ejemplo yo peso 70 kilos, es un ejemplo, ¿no? 70 kilogramos, me peso en la balanza y digo 70 kilos. Bueno, está bien, no está tan mal, bueno, está bien. Pero después de un tiempo me peso y yo digo, como estoy bien, puedo comer algunas cositas, algunas comiditas chatarras. Y sigo comiendo, y me peso otra vez y digo, 70, sigo bien, sigo igual. Pasa un año, 70, sigo igual, estoy bien, estoy perfecto. Pasa otro año, 70, ya ves, estoy bien, me mantengo igual, aunque qué raro, me siento un poquito gordito de la barriga, pero por lo demás sigo igual, porque sigo en 70 kilos. Pero no es así. Lo que ha pasado es que el músculo ha descendido. Por ejemplo, descendió 3 kilos y la grasa aumentó 1 kilito cada año y le empató. Tenemos grasa y no tenemos músculo. Y tenemos en la engañosa balanza que no nos dice cuál es grasa, cuál es músculo, cuál es hueso, no nos dice. Solamente dice total. Entonces, algunas personas no tienen cuidado de todo lo que comen. Hay que tener un cuidado. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado de la glotonería, o sea, de comer en exceso. Hay que cuidarnos. Si uno come muy de noche o come justo antes de dormir, lo que va a ocurrir es que no va a tener un buen descanso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado
para que trabaje haciendo la digestión de nuestra comida. Y la comida no desaparece inmediatamente. Claro, desaparece de la boca, solamente la trituramos, pero después tiene un proceso que está trabajando todavía. Y si nos dormimos, todavía nuestro cerebro hace que procese todo eso y está trabajando. Si ha comido carne, está ahí luchando un par de horas hasta que se disuelva esa carne. Y sigue trabajando y sigue trabajando. Entonces, no podemos dejarnos llevar por un paladar que dice, uy, me parece que eso está rico, y ahí está. Y nos inclinamos únicamente para algún tipo de comida y dejamos lo saludable por lo que aparentemente es rico. Y sin darnos cuenta, estamos en glotonerías. Glotón. Ah, ya comí, pero te invito nomás y tú puedes comer. Y la tentación está ahí. Claro, ¿por qué no? Si entra. ¿Le sirvo más? Ah, venga. Qué bendición, sea la bendición de papá. Venga, otro plato. Pero cuidado. Si usted reconoce que ya le da a su cuerpo algunas señales, hay que tener cuidado. Ahora, definitivamente hay situaciones, hay ocasiones, ¿no? Vamos a suponer que es el cumpleaños de algún pariente y usted le va a invitar una comidita, otra cosita. Ahí uno le puede agarrar comidita chatarra, porque eso no ocurre todos los días. Pero si todos los días hacemos desarreglos, entonces definitivamente, ¿cómo acabaremos? Cuando tenemos mucha edad, ahí está el problema, porque nosotros mismos tenemos dificultad de sostenernos. Y por eso decimos, ¿cuánto está? ¿A qué distancia? Está a 3 bloques, a 3 cuadras. No, voy a tomar una mototaxi. No, pero si para mí 3 cuadras no era nada, yo puedo caminar muchísimo más. ¿Qué ha pasado? Es que ahora nuestro cuerpo nos da señales. Glotonería. Cuidado, pero también dice embriaguez, porque si la glotonería no controla lo que comemos, la embriaguez también es como un estimulante para hacer cosas que en nuestro sano juicio no las haríamos. Aquel individuo que, por ejemplo, consume licor, ese licor le va a generar como un estimulante de tal manera que él se siente más valiente. Lo que es sano no lo haría, ahora sí lo hace. Ahora sí quiere hablar. Si es muy tímido, va a ponerse un poquito más hablador. Entonces, tiene una sensación distinta, pero cuidado, eso genera dependencia. Y además, aquella persona que está en embriaguez ya no es la misma. Puede ocurrir algo, él está embriagado, este hombre llega a su casa, por cualquier motivo, puede ser que discuta con su mujer y puede ser que la agarre a golpes, y él no lo haría estando sano, pero embriagado sí. Quizá castiga a sus hijos, quizá embriagado sube a su vehículo y de repente hasta atropella, porque los sentidos ya no son los mismos, está embriagado, ya no es lo mismo ya. Entonces la palabra del Señor nos advierte, cuidado que estés en glotonerías, cuidado que estés en embriaguez, pero también dice algo más por aquí, también nos dice los afanes de esta vida. Hay cosas que nosotros de repente no nos explicamos, y cuando ya están hechas nos damos cuenta que tenemos vanidades. Nos afanamos por lo que vamos a comer, nos afanamos porque si, yo tengo esta ropa hace tantos años, la misma ropa, ya me cansé, tengo que salir a comprar. Necesito esto, y compramos, llenamos la casa de cosas que no necesitamos, que no usamos nunca, y nos afanamos y hasta discutimos. De repente la esposa pretenciosa le dice, mira, tú hace tiempo que no me llevas a comer, llévame a comer a un lugar. Ya, bueno, está bien, vamos. Y de repente ni siquiera le gustó la comida o algo así, y regresa molesta tal como salió. Y nos afanamos por una cosa, no, yo necesito tener esto, necesito esto, y nos afanamos por ello. Y esta vida realmente nos trae tantos afanes, y los dibujamos con apariencia de necesidad. Lamentablemente es así. Es por eso que hay que cuidarnos, porque tenemos que velar, tenemos que estar pendientes de cómo está nuestra vida. Tenemos que fijarnos cómo estamos.
¿Cuáles son nuestros intereses, nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros sueños, lo que anhelamos? ¿Estará bien según la voluntad de Dios? ¿Estamos todavía nosotros haciendo nuestra propia cuenta? Bendito sea el Señor. Si la Biblia dice que el Señor Jesús vendrá como un ladrón en la noche, que no avisa. Imagínense ustedes un ladrón que le dijera: oye, no duermas porque esta noche me toca en tu casa, tengo que robar. No, tengo que cuidar mi casa, no puedo permitir, el ladrón ha dicho que va a venir a mi casa. Pero los ladrones no avisan cuando van a robar, por el contrario, esperan el momento en que uno está más distraído, más ocupado, más cansado, qué sé yo, han estado estudiando la situación y recién van a tratar de robar. El Señor Jesús también dice que aparecerá, vendrá como un ladrón en la noche. No porque vaya a hacer daño, sino se refiere en el sentido de que no va a avisar. No lo vamos a saber en el momento más inesperado. Por lo tanto dice: velad pues entonces. Entonces tienes que estar despierto, entonces tienes que estar atento. Eso es lo que nos trata de decir. Y hay unas parábolas en la Biblia, en el libro de Mateo 25, por favor busque, que vamos a estudiar así muy brevemente. Gloria al Señor. Pero que nos hablan, estas tres parábolas nos hablan acerca de estar preparados para la venida del Señor, y nos hablan de algunos aspectos de la vida. La primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes. Está en Mateo 25, versículo 1 al 13. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Amén. Y así nos dice esta parábola. Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, definitivamente las parábolas eran una forma en que Jesús daba a conocer los misterios del reino. Era una técnica muy buena. A ellos les gustaban las parábolas y Jesús las contaba. Esta es una de ellas. Cuando menciona los personajes, estos personajes generalmente tienen un símbolo, representa algo. Por ejemplo, el novio, porque hay un novio, el que se va a casar, el que llaman el esposo, representa a Jesús. Las 10 vírgenes representan a la iglesia. Pero ojo, ¿por qué la iglesia? Porque dice las 10 vírgenes. O sea, como pureza, y representa a la iglesia. Pero hay algo, que de las 10 vírgenes hay una separación: 5 prudentes y 5 insensatas. O sea que en la iglesia hay personas que son prudentes, que son cuidadosas, que saben velar, y hay otras que no son cuidadosas y se duermen.
y su lámpara está apagada. ¿O qué? Entonces, ¿qué sería? Las que son prudentes significa que tienen la lámpara encendida con aceite. Tienen aceite. ¿Qué podríamos decir? Vamos a hacer algo alegórico. Mientras tú oras, tu confianza en Dios, te encomiendas a Dios, lees la palabra, alabas a Dios, asistes a los cultos, ayunas, te llenas de Dios, es como que estuvieras llenando de aceite. Es como una gasolina, un combustible para tu lámpara. Estás encendido, das luz. Pero si tú no lees la Biblia, no oras, no buscas a Dios, no confías en Él, entonces lo tienes a Dios, ¿qué pasa? El aceite se disminuye y la lámpara no puede encender. El creyente no puede ser luz. Cuando un creyente es luz, entonces en el lugar en que está va a poder ser útil. Y la gente va a mirar y va a decir, hay esperanza. Hay personas que creen en Dios. Cuando alguien de repente está en una situación difícil y está un cristiano que es luz, lo van a llamar, ¡hey, Juanito! Ven, tú que tienes a Dios, ven, ora por esta persona, parece que se está muriendo, se está atorando, está morado. ¿Qué hacemos? A aquel que está desesperado, calma, porque hay uno que es luz. En el trabajo es luz. Puede ser que sus compañeros estén hablando groserías, palabras en doble sentido y un montón de cosas, pero él se mantiene y da la luz y da la palabra. Amigos, compañeros, no hablen así, es una mujer. Ustedes y yo tenemos madre, tenemos hermanas. A mí no me gustaría que se expresen así de mi madre o de mis hermanas, o cuando tenga de mis hijas. No me gustaría que se hablen así. Trate con respeto a las mujeres. Entonces nosotros, ¿qué le pasa a Juanito? Pero tiene razón. Entonces Juanito empieza a nombrar, es luz. ¿Dónde aprendió? La palabra del Señor le enseñó. Entonces es luz. Cuando uno todavía está con la lámpara media apagada, entonces tiene temor de decir algo, para no discutir, para no pelear. Pero cuando sabe que está haciendo las cosas bien, tiene autoridad, tiene fuerza para poder decirlo, para poder pronunciarse. Bendito sea el Señor. Entonces la Biblia dice que el novio, el esposo, venía para las bodas y le faltaba, a las insensatas le faltaba aceite. Y le dice, danos, porque se escuchó una voz, ya viene el esposo. Así como los que salen a predicar en la calle, ya viene Cristo, hay señales, ya está cerca, ya viene Cristo. Y entonces, ya viene, tengo que ponerme en cuenta. Pero en eso de que ya viene, las 5 insensatas le dijeron a las 5 prudentes, ustedes tienen aceite, dennos pues, dennos sus aceites. Y ellas dijeron, no, para que no nos falte a ustedes ni a nosotras, entonces ustedes vayan y compren aceite. Y dijeron, está bien, vamos. Y se fueron a comprar aceite. Y justo cuando se fueron a comprar, llegó el esposo. Llegó Jesús. Y se cerraron las puertas y solamente hubo boda con 5. Y con las otras 5 no hubo boda. Y las otras llegaron tarde y tocaron la puerta. Señor, ábrenos. Y él dijo, de cierto digo, no os conozco. No les conozco. Entonces, esto es de los creyentes que a la última hora quieren arreglar sus cuentas. Recién cuando están en el lecho de la muerte, recién quieren arreglar las cuentas. Y esto no debe ser así. Tenemos que estar con las cuentas bien arregladas. Tenemos que tener la lámpara encendida, su nombre gloria. Esto es lo que espera el Señor de nosotros. Y termina diciendo, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es cierto. No se sabe cuándo viene el Señor, por eso ya hay que estar preparados. Usted y yo tenemos que estar preparados para el día de nuestra muerte o cuando venga el Señor. Cualquiera de las dos cosas primero. Tenemos que estar listos. La segunda, miren el versículo 14, Mateo 25, 14, parábola de los talentos. Amén, parábola de los talentos. Así nos dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos. ¿Y qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí se ve el lloro y el crujir de dientes. Terrible situación. ¿Qué nos enseña la parábola de los talentos? Bueno, esta parábola de los talentos también nos enseña a estar preparados para la segunda venida del Señor. ¿Pero en qué sentido? Es en el sentido de lo que el Señor nos ha encomendado, nos ha entregado. Usted y yo tenemos muchas habilidades, muchas capacidades. Aquí la Biblia dice que les repartió según la capacidad de cada uno de ellos. Es para decir, no te cruces los brazos mientras el Señor no viene, sino que tienes que hacer algo. Esto es lo que nos trata de decir esta parábola. Tenemos que ser conscientes de esto. Lo que el Señor pone en nuestras manos y también el tiempo que utilizamos en ello. ¿Por qué? Si aquí nos habla acerca de un hombre que llamó a sus siervos y le entregó talento. Mira, te voy a dar a ti 5 talentos, a ti te doy 2 talentos, a ti te doy 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. ¿No les llama la atención así igual que Jesús? Que cuando estuvo en la tierra entre los hombres y luego también se fue al cielo, pero así también vendrá otra vez. Entonces, a cada uno le dio. ¿Por qué el Señor nos ha dado esto? Para trabajar. Para trabajar. Esto de repente va a confrontarte a ti. Aparte del trabajo que tienes para vivir, hay un trabajo que tenemos que hacer, que es el trabajo del Señor. El trabajo de servir al Señor. Esto es importante que podamos hacer. Bendito sea el Señor. El Señor no quiere que estemos de brazos cruzados. Entonces, como a cada uno, según su capacidad, le dio algo. Oiga, usted tiene algo que el Señor le ha dado. ¿Alguna habilidad? ¿Alguna capacidad? ¿Algún don? Claro que sí. Algunos tienen más capacidades que otros. Otros tienen habilidades distintas a las que uno posee. Pero al fin y al cabo, Dios repartió como Él quiso. Y todos tenemos, y nadie se puede quejar. Lo mío no lo tienes tú, ni lo tuyo lo tengo yo. Cada uno tiene. Y el Señor no me va a exigir algo que no me haya dado, sino conforme a lo que me ha dado, según eso me va a exigir. Y tú y yo debemos analizar qué es lo que el Señor nos ha dado, qué habilidad nos ha dado para servirle. Si usted sabe orar, sabe clamar, sabe interceder,
y usted no lo está haciendo, le tengo mala noticia. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso sería pecado. Si usted sabe enseñar la palabra de Dios, sabe predicar y no lo está haciendo, le tengo mala noticia. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted tiene la habilidad de ministrar alabanza, de cantar, de tocar cánticos y no lo hace, le tengo mala noticia. Es pecado. Si usted sabe hacer tantas cosas y solamente por capricho no las quiere hacer, entonces está desperdiciando, está enterrando el talento. Ahora, Dios quiere que pongamos en uso lo que Él nos ha dado, lo que ha puesto en nuestras manos. Ese es el deseo de Dios. Y también nos enseña algo, que tenemos que trabajar mientras el Señor todavía no viene. Hay algunos que equivocadamente decían lo siguiente: he escuchado que el pastor dice que ya viene Cristo, y como ya viene Cristo, ¿ya para qué voy a estudiar? Pues ya no iré a la universidad, si ya viene Cristo. Gloria a Dios, aleluya. No, pero de niño tú decías que querías ser un médico, que querías... Sí, pero ¿para qué tanto? Si ya viene Cristo, por lo tanto no tengo que estudiar. No, equivocadamente. Lo que esta palabra nos enseña es que mientras viene el Señor hay que trabajar, hay que servir. ¿El médico sirve a la sociedad? Por supuesto que sirve a la sociedad. Esa es parte de su labor en esta tierra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que esto, de que ya viene Cristo, no significa de que nos vamos a cruzar de brazos y echarnos a dormir. No, sino por el contrario, nos invita a trabajar. Dígale a su hermano, tienes que trabajar. Bendito sea el Señor. Ahora, también hay algo que nos enseña esta parábola, que también lo que Dios pone en nuestras manos se puede multiplicar. Nuestras bendiciones se pueden multiplicar cuando hay cuidado, cuando hay esmero, cuando hay esfuerzo. Al que recibió 5 talentos, él dijo, tengo algo aquí, tengo 5 talentos, puedo hacer negocio. Y mientras él estuvo, trabajó esos 5 talentos y ganó otros 5 talentos. Cuando el Señor le pide cuentas, dice, Señor, me diste 5 talentos, he trabajado y ahora he producido 5 talentos, acá están los 5 que me diste más los 5 que he ganado, aquí el 10. Y el Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo felicitó. Al que le entregó 2, uno dirá, no, pero este ganó 2 nada más. No importa, según la capacidad. 2 talentos me diste, Señor, y he producido 2 talentos más sobre ellos. Aquí están los 4 talentos. El Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor estaba feliz. ¿Por qué? Porque lo que le había dado lo estaba usando. Por eso estaba feliz. Si alguien de repente con mucho cariño a usted le hace un regalo, vamos a suponer que a usted le regala, no sé, un pantalón, un par de zapatos o alguna cosa, no un mueble, vamos a suponer que le regala no sé, un sillón o algo así. Se esmeró mucho y dijo, yo creo que esto le va a gustar, creo que le va a ser útil, así que le regalo esto con tanto cariño, este pantalón, o estos zapatos o este mueble. Y después nunca le ve con ese pantalón, ese zapato, nunca ve, va a la casa y no ve el mueble, no lo usa. ¿Se va a quedar alegre? No, va a estar triste. ¿Por qué? Porque se supone que ese regalo era para que lo use. El que regaló se deleitaba cuando lo usa, ¿no? Que sienta que ese mueble fue creado justamente para que alguien se siente allí. Si no, no estaría cumpliendo el propósito de ser ese mueble. Ese pantalón fue creado para que alguien se lo ponga, alguien lo use. Esos zapatos están esperando que unos piececitos estén allí para que sirva para caminar en la calle. Si no, por gusto estaría ahí arrinconado, empolvándose. No cumple el propósito. Cuando cumple el propósito, felicidad. Pero si no se cumple el propósito, tristeza. Pregunto, ¿cómo te sientes tú? Todo lo que
que Dios ha depositado en ti, todo lo que Dios te ha dado, todas las cualidades que Dios te ha dado, ¿las estás empleando o las has enterrado? ¿Qué has hecho con eso? Todas las capacidades que tienes, ¿las has empleado para la obra del Señor o no? Reflexión entonces. Y ojo, hay algunos que reaccionan. También puedo aprender algo de esto, de la parábola de los talentos. Hay uno que dijo: me diste un talento y lo enterré porque tuve miedo. Eso de tener miedo, hermano. El miedo estanca a las personas. No se arriesgan. Tuve miedo y lo enterré. Así que aquí está lo que es tuyo, te devuelvo. Pero como ha pasado el tiempo, eso hasta se puede evaluar. Y el Señor le dijo: siervo negligente, o sea, descuidado. Si tú sabes que yo soy así, que yo no soy el que está sembrando, no soy el que recojo, yo soy porque soy el dueño, pues soy el patrón. Pero tú debiste por lo menos darle a los banqueros mi dinero. Por lo menos el banco le iba a hacer crecer intereses. Pero ni siquiera eso hiciste. Mira, en otro porte es como dicen, ¿no? Es como el perro que no come ni deja comer. Ya bueno, si tú no vas a hacer eso, pero por lo menos deja que otro lo haga. Pero nada, negligente, egoísta. El Señor te dio algo y no lo hiciste. Entonces le dijo a los otros: sáquenlo. Al que tiene 10 talentos, denle ese talento, quítale el talento a él, déselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le hará añadido más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y a este hombre llévenlo afuera, a las tinieblas de afuera, allá será el lloro y el crujir de dientes. No merece. Le hemos dado esto y él no ha podido hacer, no ha podido trabajar, no quiere, ha rechazado esto. Entonces, yo creo que Dios quiere gente trabajadora, gente que use lo que Dios le ha dado. A su nombre, gloria. Última parábola, versículo 31, el juicio de las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. El juicio de las naciones. Mateo 25, 31. Así dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Interesante parábola. ¿Qué se compara aquí? Bueno, definitivamente el rey de esta parábola representa al Señor. Y cuando dice del juicio donde están las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, se refiere a los creyentes. Ovejas son las ovejas que son justas, las que hacen acciones justas, las que ayudan al prójimo, las que de verdad lo hacen. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me abrigaste. Estuve en la cárcel, estuve enfermo, me visitaste. Ah, perfecto, benditos de mi Padre, vengan. Pero ellos dijeron, Señor, pero ¿cuándo nosotros te vimos a ti enfermo en la cárcel? Nunca te hemos visto. Sí, es que ustedes, cuando lo hicieron a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces se dan cuenta y dijeron, ahora recuerdo cuando ayudé a ese niño, cuando ayudé a ese indigente, a ese cieguito cuando le ayudé, a ese necesitado, a ese extranjero, a esa abuelita, cuando les ayudé. Mira, a este hombre le ayudé a empujar su carro, a esta señora le ayudé a cargar su bolsa, a esta persona le ayudé con su ropita, a esta persona le di víveres, mira, a este le di su propinita, su limosna. Mira, esta persona necesita, o sea que todo eso le estabas haciendo para Dios. Amén, gloria. Era para Dios. Entonces, y luego por el contrario, los otros, porque miren, justamente las ovejas se parecen a las cabras, pero si se dan cuenta, su naturaleza es muy distinta. Las cabras golpean, son saltarinas, son traviesas. En cambio, las ovejas son más mansitas. A veces las juntan, están en conjunto, pueden estar allí avanzando como un rebaño, pero luego se tienen que separar, porque las cabras son muy peleaderas. En cambio, las ovejas son más mansitas. Y así también, llegado el juicio, el Señor va a separar a mi derecha todas las ovejas, a mi izquierda las cabras. Entonces, la cabra, que representa a los injustos, representa a los que no cumplieron lo que el Señor enseñó. ¿En qué sentido? Cuando dice, ustedes, les dijo, no, están malditos, porque yo tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve desnudo, no me cubrieron, estuve en la cárcel y enfermo, no me visitaron. Y ellos le reclamaron, pero Señor, nunca te vimos a ti enfermo, nunca te vimos desnudo, nunca te vimos con hambre. Y entonces el Señor dice, sí, porque a estos mis hermanos más pequeños ustedes lo vieron y no hicieron nada. ¿Dónde está? No hicieron nada. Entonces así es la ley. Vamos a tener oportunidades, muchísimas oportunidades. Entonces necesitamos nosotros decirle hoy al Señor, Señor, que yo no vea con estos ojos de afuera, que vea con los ojos de adentro. Señor, que yo pueda mirar con tus ojos. Este corazón de piedra, este corazón duro, a veces hasta reclama y dice, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí, Pero mis hermanitos pequeños que ahora entiendo, están en desgracia a veces, están desamparados, necesitan de mi ayuda. Una vez estuve en la calle pasando y vi a un hombre que estaba encima de una banca. Ya era de noche, era muy tarde. Y yo dije, este hombre se va a quedar dormido aquí. ¿Qué pasó? ¡Wow! Y yo dije, wow, ¿cuánta gente estará así? Recuerdo que una vez estuve en una reunión y salí muy tarde. Y todavía me dijeron, es muy tarde, tenga cuidado, pastor, lo que le puede pasar. Dije, bueno, el Señor me guarda. Pero justo por donde tenía que pasar era un poco peligroso. Y estoy caminando, mirando a la derecha, a la izquierda ahí, y yo estaba todo con mi trajecito elegante y todo. Yo dije, uy, va a ser una tentación también para los ladrones. Pero voy ahí, en el nombre del Señor. Estuve caminando por ahí, y de pronto se para un carro, y me puse más alerta.
¿Y saben qué pasó? Del carro dice, pastor, ¿y qué? Pastor, suba al carro, que es peligroso, yo le llevo a su casa. Uf, dije yo, lo envió el Señor, que me ha querido cuidar. Y yo que pensé, cuando el carro se detuvo, dije, uy, ahorita baja gente del carro y va a querer asaltarme o algo así. Pero qué bueno es el Señor. Ahora, póngase a pensar en todas esas situaciones, en todas las situaciones que hemos tenido. A veces el Señor pone un sentir muy especial en el corazón. A mí me gustó que el día de hoy una hermana pasó porque iba a ver a otra hermana, porque estaba un poquito malita de salud. Y me gustó eso. Y yo supuse que se iba justamente para ese lugar. Y qué bueno, gloria a Dios. Hermanos, el Señor va a abrir nuestros ojos y nos va a permitir ver realidades. Jamás se le ocurra menospreciar a nadie. No sabemos que con el tiempo nos puede ocurrir a nosotros. Amén. Considerémonos cómo estamos, cómo pensamos, qué hacemos. ¿Seremos ovejas o seremos cabritos? ¿Seremos de las vírgenes prudentes o de las insensatas? ¿Seremos de los trabajadores que hicieron bien con los talentos o de aquel que enterró el talento? ¿En qué grupo estarás tú? ¿Cuál será tu proceder? Porque recuerda, todas estas parábolas nos indicaban que el Señor venía pronto, que venía pronto el Señor, y que tenía uno que vivir ya como si el Señor viniera, que ya estuviera. Teníamos que estar preparados.